Ya, ¿qué decía? Hemos hablado de la noradrenalina, que normalmente el sistema simpático, ¿sí? En esta parte, normalmente la se secreta. Esta es una estimulación ligera para permitir que un poquito, ¿no?, la arteriola esté un poquito contraída, ¿sí? Ligeramente contraída, normalmente. Pero les dije, cuando aumenta la estimulación simpática, en una situación, por ejemplo, de ejercicio, de urgencia, de qué sé yo, hay algún miedo, les está persiguiendo un perro y los quiere morder, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, están en esa situación, necesitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta la liberación. Y miren, los potenciales de acción son mucho más frecuentes que este, ¿no? Y es así que se libera más noradrenalina y los receptores alfa-adrenérgicos. Quiero ser bien clara. Alfa-1 adrenérgicos, ¿sí? Aumentará su secreción y provocará la vasoconstricción. ¿Listo? En situaciones contrarias, ¿no?, en la cual pues la liberación de noradrenalina es mucho menor, la actividad simpática es mucho menor, pues los potenciales de acción están mucho más espaciados. Por lo tanto, la liberación de noradrenalina es mucho más escasa, ¿sí? Y eso va a provocar que se dé una dilatación del vaso. ¿Ok? Normalmente no hay esta situación, normalmente es que esté un poco contraído, ¿sí? Normalmente. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos algunos factores que van a generar por estos mediadores algún efecto sobre la tensión arterial, ¿no? Recordemos, el gasto cardíaco, si aumenta la frecuencia cardíaca y contractilidad, pues aumentará la presión arterial. ¿Y quiénes estimulan esto? La noradrenalina y adrenalina. La adrenalina no mucho, sobre todo la noradrenalina. Pero esta noradrenalina, ¿a dónde llega? ¿Cuál es su blanco? ¿Cuál? ¿Cuál es su blanco? Primero, ¿qué órgano? ¿Qué órgano? Corazón. Primero que nada, corazón. Ya, ahora, ¿qué parte del corazón? ¿Cuál? Ventrículo. ¿Sí? ¿Qué parte del ventrículo? ¿Qué parte del ventrículo? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué parte del ventrículo? Si aumenta la fuerza de contracción sería en la punta para que haya ese punto de razón, todas las fibras miocárdicas. En general llega a las fibras miocárdicas. La contracción sería el músculo también, otro blanco. Carnosas. ¿Ah? Las válvulas carnosas del ventrículo. El mismo músculo cardíaco. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? El nodo para la frecuencia, los nodos, sinusal, ¿algún otro? También el atrio ventricular, ¿sí? Estos son los blancos a estas alturas, ¿no? Para aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Y eso aumentará la presión arterial. Ahora, para aumentar el otro parámetro de la presión arterial, la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Tenemos para provocar vasoconstricción. Les decía, el más potente vasoconstrictor de nuestro organismo, la angiotensina 2. ¿De acuerdo? ¿No? El sistema renina-angiotensina, ahí está, angiotensina 2. Tenemos además la hormona antidiurética o vasopresina. Su nombre, ¿no? Vasopresina. ¿Sí? O sea, muy aparte de su efecto sobre el volumen sanguíneo como hormona antidiurética, además de eso, de por sí también, por sí sola, es también vasoconstrictor. ¿Listo? Además, la noradrenalina, siempre y cuando esa noradrenalina ejerza su efecto sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, siempre y cuando sea allí, básicamente sobre las arteriolas del abdomen, de la piel, ¿sí? Que hace su efecto allí, va a generar vasoconstricción aumentada.
¿Sí? Ahora, lo contrario, vasodilatación. El péptido natriurético atrial. ¿Sí? Este péptido natriurético atrial tiene entonces un efecto vasodilatador. ¿Sí? Y eso va a provocar la disminución de la presión arterial. Recuerden, ¿no? Si las aurículas se estiran mucho, se estimula la liberación de este péptido. ¿Y por qué se estiraría mucho? Cuando hay hipervolemia, cuando el retorno venoso es muy alto, se estira. Entonces, ¿qué queremos? Que disminuya la presión arterial. Queremos que entonces el péptido provoque hipovolemia, ¿no? ¿Listo? Ok. Ahora, y esto también a su vez, no solo que tiene un efecto aquí, provocando la hipovolemia, también tiene un efecto vasodilatador. ¿Se dan cuenta? El péptido. O sea, además de provocar esta hipovolemia, es vasodilatador también. ¿Sí? Ojo. ¿Qué hace acá la adrenalina? Ojo. La adrenalina, más que la noradrenalina, en este caso, más adrenalina, más que noradrenalina. Pero ojo. ¿Pero cómo es eso? También está involucrado, que no era vasoconstrictor. Ojo, la diferencia está que ahora va a llegar a los receptores beta 2 adrenérgicos de las arteriolas del músculo cardíaco y el músculo esquelético. En estas arteriolas, de estos músculos que les menciono, la diferencia es el mismo mediador, pero la diferencia son los receptores, esta vez beta 2 adrenérgicos. ¿Cuáles eran los receptores aquí? ¿Qué no eran beta? Sí, beta 1. No, acá son alfa 1. Acá, miren mi dedo, ¿qué falta? Pónganse lentes. No, mira. Miren, ya les conté esto, ¿ah? Ya les he contado que era beta 1. Acá, miren. ¿Qué dice acá? Espacio cardíaco. Y acá, alfa 1. ¿Listo? Hay que medirse la vista. ¿O no mira mi dedito índice? Entonces, tengan cuidado. O sea, acaba de darse cuenta que si ustedes se apresuran, que se van a confundir. Una cosa es el corazón, otra cosa es los vasos. Una cosa es vasoconstricción, otra cosa es vasodilatación. Una cosa es la adrenalina sobre un alfa 1 adrenérgico y otra cosa es la adrenalina sobre un beta 2 adrenérgico. O sea, los receptores son diferentes. La ubicación es diferente. ¿De acuerdo? ¿Han visto? Diferentes receptores para un solo mediador. ¿Ya? ¿Ahora se entendió? ¿Ahora sí? Listo. Y el más potente vasodilatador, el óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico. Todos ellos, como dicen, disminuyen la presión arterial. Y eso del volumen sanguíneo se los he repetido hasta el cansancio, ¿no? Aquí ellos indirectamente ayudan con la presión arterial, ya no sobre el corazón, sobre los vasos. Aquí ya estamos hablando modificando la volemia, ¿no? Ya hemos visto aldosterona, ADH, pues aumenta la volemia y péptido natriurético disminuye la volemia. ¿Ok? Y aquí tenemos ejemplos de estos controladores hormonales, por ejemplo, nerviosos. ¿Cuáles serían nerviosos? Los que trabajan con los nervios simpáticos, vasoconstrictores. ¿Qué sustancia vendría a ser acá? ¿Qué se llamaría la sustancia vasoconstrictora que liberan los nervios simpáticos, el control neural, que genera vasoconstricción? ¿No? Adrenalina, acabamos de mencionar. ¿Listo? Y vasodilatadores, las neuronas que liberan es un neurotransmisor que provoca el efecto vasodilatador que les hablaba, más potente vasodilatador, el óxido. ¿Sí? Ahí está. Ahora, controles hormonales, que también pues tienen un efecto sistémico, o sea, todo el organismo, ¿no? Vasoconstrictores.
La epinefrina, otro nombre más, no, epinefrina es lo mismo que adrenalina, ¿sí? Y está aquí y está como vasodilatador. Ya hemos conversado que lo diferente son los receptores, ¿sí? Muy bien. Ahora, y hemos visto la localización también, les he mencionado, ¿sí? Muy bien. Y la angiotensina 2, ya les conversé de esto, hemos hablado, o vasopresina, hormona antidiurética también, y también del péptido natriurético, ¿sí? Ahora, los de acá son, como dice, controles locales, ¿no? Por ejemplo, la endotelina 1 sería un vasoconstrictor, pero eso no va a afectar a todo el organismo. Te haces una heridita, ¿no? Una heridita, sale sangre, entonces en esa zona, solamente los vasitos de esa zona va a tener el efecto vasoconstrictor para evitar perder más sangre, pero es localizado, ¿sí? Una vez que se regularizó el problema, por ejemplo, también adenosina, bradencinina, óxido nítrico mismo, pero estos son localizados. Pues donde ocurre la lesión, ocurre la alteración, aquí vemos reguladores, pero dice locales. Estos no van a afectar, a menos que sea pues unas lesiones bastante extensas, prolongadas, ya, o sea, problemas más grandes, ¿no? Pero si localizado, esto no va a afectar básicamente lo que es la presión arterial, ¿ya? Esto es bastante localizado, ¿sí? Ahí está. Y aquí tenemos algunos ejemplos de grupos de fármacos que tratan la hipertensión arterial, ¿no? Aquí los diuréticos obviamente regulan la presión pues porque disminuyen la volemia, ¿no? Los diuréticos que ya hemos conversado de ellos. Inhibidores de ECA, ¿no? Para evitar que se produzca la angiotensina 2, ¿no? Beta bloqueantes, si digo beta bloqueantes me refiero a los beta bloqueantes que actúan sobre el corazón, ¿no? Entonces, que bloquean a estos receptores beta adrenérgicos, beta 1 adrenérgicos para ser más exactos, ¿sí? Y cuando dice alfa bloqueantes, que van a bloquear a los receptores beta alfa 1 adrenérgicos de los vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí, bueno, antagonistas de calcio para disminuir la actividad miocárdica, y aquí los inhibidores ARA, ¿no? Igualmente para bloquear los receptores, ¿ok? Muy bien. Sigamos hablando un poquito más de presión arterial, que quizás ustedes ya tengan la experiencia porque han hecho prácticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces imaginémonos que aquí tenemos a la arteria, ¿cómo se llama esa arteria para medir la presión arterial? La arteria braquial, ¿sí? Entonces aquí hablamos del manguito. ¿Cuál es ese manguito de Rivarossi? ¿Cuál es ese manguito? El brazalete, ¿no? Del esfigmomanómetro, ¿sí? Ese brazalete. Entonces aquí, ese brazalete, digamos, llegamos a una presión, ¿no? De 160, en fin, va a bloquear temporalmente el flujo sanguíneo en la arteria braquial, ¿sí? Al bloquear el flujo sanguíneo en la arteria braquial, ¿listo? Va a bloquear ese flujo y entonces vamos bajando la presión. Ahora todavía no habría flujo porque está alto y llegado un momento nosotros listos, ¿no? Con el estetoscopio vamos a escuchar de pronto los ruidos de Korokov, ¿no? Estos ruidos de Korokov lo empezamos a escuchar aquí cuando coincide, o sea, regresa el flujo, ¿sí? Regresa el flujo sanguíneo, ¿no? Llevamos por ejemplo aquí, ¿no? 120, regresó el flujo sanguíneo y coincide con la tensión arterial sistólica. Y es por eso que aquí empezamos a escuchar estos ruidos que va a coincidir con la tensión arterial sistólica. Sigue bajando, seguimos escuchando los ruidos, sigue escuchando los ruidos, hasta que de pronto terminamos de escuchar esos ruidos y esto va a coincidir con la tensión arterial diastólica. Muy bien. Y después ya no los escuchamos. ¿Por qué? ¿Sigue el flujo sanguíneo? Claro que sigue el flujo sanguíneo. Pero si nosotros, sin el manguito, colocamos el estetoscopio y nos pusiéramos a escuchar el flujo de la arteria braquial, normalmente la escuchamos,
no la podemos escuchar. ¿Sí? Sino lo que sucede es que acá ejercemos presión, bloqueamos el flujo de la arteria braquial y luego reanudamos el flujo. En este tiempo de medición, en el tiempo que aparecen estos ruidos de Korokov, es un tipo de flujo. No es el flujo normal, es un flujo de tipo turbulento. ¿Sí? Turbulento, es por eso que escuchamos esos ruidos. Porque en todo ese lapso, el flujo va a ser turbulento. Normalmente es laminar, pero cuando bloqueamos, luego de golpe, ¿no? Bloqueamos y de golpe vuelve el flujo, ¿no? Va entonces a ser el flujo turbulento. Y esos son los ruidos de Korokov. Aquí dejamos de escuchar porque ya aquí se regulariza y de pronto es el flujo laminar, lo normal. Al regresar al flujo laminar ya no se escuchan esos ruidos de Korokov, ¿cierto? ¿Sí o no? Ustedes que han tenido ya la experiencia, ¿no? Por ejemplo acá, bueno, este es un esfigmomanómetro de mercurio, perdón, un tensiómetro de mercurio. Aquí tenemos un esfigmomanómetro de aire que decimos, ¿no es cierto? Pero igual, ¿no? Con ambos estamos midiendo lo que es en este caso la tensión arterial sistólica y aquí la diastólica, ¿no? Este es el más certero, el que es con mercurio. Nosotros también utilizamos el de aire y con ayuda del estetoscopio escuchamos los ruidos, ¿no? También tenemos el tensiómetro digital, ¿sí? Algunos deben de tener quizás en casa, sus padres, los abuelitos, de repente tienen el tensiómetro digital porque es más fácil de medir, ¿no? Pero el problema es que también es más fácil que se descalibre. Por eso es que preferimos utilizar este esfigmomanómetro y su estetoscopio. Le decimos el de aire, ¿no? Porque este es más difícil que se descalibre. Bueno, se malogra simplemente y ahí ya nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, como es un poquito más difícil que el tensiómetro digital, porque el tensiómetro digital solo se lee, pero ustedes con la práctica van a ver que esto es lo más sencillo, ¿no? ¿Ya cómo van? ¿Ya cuántos saben medir la tensión arterial con esto? A ver, levanten la mano, ¿cuántos ya están listos? Pocos. ¿Cuántos ya están en proceso? En proceso. Listo. Entonces, se supone que al terminar esta fase, o sea, en 2 semanas, ya tienen que saber. Se entiende que les deberían de tomar en el examen, tomar la presión arterial. Esa es la competencia, por ejemplo, de esta fase, ¿no? Y aquí están esos ruidos de Korokov, ¿no? Por ejemplo, si el rango está entre 120 y 80, por ejemplo, vemos que los ruidos, miren acá, más de 120 al inicio, ¿no? Al momento de medir vamos bajando, 180, 160, 130, y aquí de pronto escuchamos, ¿no? Y aquí lo tenemos los tipos de ruidos que escuchamos. Al comienzo son ruidos como tambores, ¿no? Ya bueno, que son otros ruidos, más o menos que se sustentan unos 14 en promedio, ¿no? Unos 14 milímetros. Luego son como murmuraciones más suaves, baja la intensidad de los ruidos. Y luego de pronto, justo antes, poco antes de terminar, o sea, justo usted dice, ay, pero no sé cuándo desaparece. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy cerca a la tensión diastólica? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy cerca a que terminen esos ruidos? Cuando de pronto su intensidad sube de golpe. Sube de golpe. ¿Listo? Y es un poco más fuerte. Luego como que se arremolina, pues el viento sopla y poco a poco va bajando hasta que desaparece. Aquí miren cuánto hay de diferencia, unos 5 y luego otros 5 milímetros de mercurio. O sea, es justo poco antes de terminar es donde se sienten más fuertes. Y eso les avisa que pronto va a acabar, ¿no? Y estos ruidos más fuertes luego continúa con el silencio. Entonces el momento que ¿no? termina los ruidos es ahí donde coincide la presión diastólica. Y ahí se va, ¿no? Y ya sigue, ya es silencio porque del flujo turbulento retorna al flujo laminar, que es lo normal, ¿no? En esa arteria.
¿Listo? Y bueno, ¿la gravedad influye en la presión arterial? Claro que sí, por eso nosotros cuando medimos la presión arterial tiene que estar a la altura del corazón, ¿no? Si nosotros estamos de pie y levantamos el brazo y medimos, entonces, si normalmente digamos acá en el corazón debería medir 120, por ejemplo aquí va a medir, ¿no? Si levanto el brazo y va a medir, será 100, ¿no? Será más bajo. Y si por ejemplo ustedes tomaran la presión no en el brazo, sino algunas arterias de las piernas, por ejemplo, pues la presión va a ser más alta. Por eso es que nosotros, la gravedad influye, ¿no? Entonces tomamos a la altura del corazón, ¿no? Tiene que estar el brazo a la altura del corazón cuando medimos. Ahora, si la persona está postrada en una cama, ¿qué hacemos? ¿Levantamos el brazo? No, que permanezca echadito, solo acomodamos una almohadita y va a estar a la altura del corazón porque ya está en posición horizontal, ¿no? Ok. Bueno, este simplemente ya lo hemos visto, pero aquí vemos pues la coincidencia, ¿no? De la actividad de las válvulas, perdón, la actividad en general de la presión aórtica que coincide pues en este caso con la presión ventricular, pero eso ya lo hemos discutido, así que lo voy a pasar. Aquí simplemente era para recordar la regulación cardíaca que ya lo hemos visto y la importancia de los vasoreceptores periféricos cercanos al corazón, es cierto, pero que mandan mensajes constantemente al centro cardiovascular, ¿no? Que queda en el bulbo raquídeo. Y la vía, el camino vendría a ser pues el nervio glosofaríngeo para el seno carotidio y el nervio vago para el arco aórtico. ¿Y qué es lo que van a captar? Como vemos aquí, la presión, mensajes constantes de la presión. Y van a mandar mensajes, si estos son continuos, muy altos, van a registrar pues una mayor actividad cardíaca, mayor presión. Y entonces, ¿cómo responde el centro cardiovascular si hay una elevada actividad? ¿No? Para regular, entonces enviará a partir del centro cardiovascular señales parasimpáticas por el mismo nervio vago, viaja la señal y llega a sus flancos, el nodo sinusal, nodo atrioventricular, para disminuir la frecuencia cardíaca. Si por el contrario, aquí van mensajes cada vez más espaciados de lo que es la presión arterial, ¿no? Los estímulos son más lentos, más espaciados, pues el centro cardiovascular va a compensarlo con el estímulo simpático, ¿no? Y el estímulo simpático, mediado por, finalmente, el último mediador sería aquí la noradrenalina, llega pues al nodo sinusal, al nodo atrioventricular y al músculo ventricular, ¿no? Para aumentar el gasto cardíaco, tanto fuerza como frecuencia, ¿no? Eso ya lo hemos visto acá y aquí vemos el efecto. Aquí ya sabemos que la acetilcolina tiene parasimpático, ¿no? Dos tipos de receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los nicotínicos los hemos visto, por ejemplo, en la unión neuromuscular o la placa motora, ¿no? Donde el receptor nicotínico es un receptor rápido que inmediatamente apertura canales de sodio para generar potenciales de acción. Pero en este caso el muscarínico es un receptor más, le dicen metabólico también más lento. Este receptor muscarínico está acoplado a proteínas G. Y luego la proteína G sigue una vía de señalización intracelular. Es un poco más lento, pero igual provoca que se lentezca a su vez la frecuencia cardíaca. Pero estos son de tipo muscarínico entonces, ¿sí? Luego acá vemos pues que el receptor para noradrenalina, como vemos aquí, es beta 1. Cuidado que el beta 2 hemos visto que es vasodilatador a nivel de vasos, ¿ah? En cambio este es beta 1. Ese sí es para aumentar frecuencia cardíaca, ¿no? Cuidado con los receptores entonces. Y aquí hay una integración, momento de integración. Por ejemplo, bueno, aquí está el estímulo, pero aquí está un poquito más, con el ejemplo un poquito más amplio, donde vemos, por ejemplo, ocurre una hemorragia, ¿no? Un accidente, hay una lesión y se da una hemorragia, la cual va a provocar un shock
hipovolémico. Entonces, por ejemplo, acá el estímulo sería el shock hipovolémico. Obviamente esto va a alterar la homeostasis, ¿no? Entonces, ¿cómo compensa nuestro organismo? Hay problemas de volumen sanguíneo y de presión arterial. ¿Qué pasa con el volumen? Hay una hipovolemia, disminución. La presión arterial disminuye, hipotensión, ¿no? Entonces, allí tenemos dos órganos que van a recibir el mensaje. Los vasoreceptores en los riñones, ¿dónde están? En el aparato juxtaglomerular, está, ¿no es cierto? Entonces va a mandar el mensaje ordenando, secretándose renina, ¿no? Ya la renina llega al organismo, ¿no? Y entonces ECA se convierte en angiotensina 1, 2, en fin, y se produce angiotensina 2. La angiotensina 2 por este lado ejerce un efecto sobre las glándulas suprarrenales para producir aldosterona. Por el otro lado, la angiotensina, les había hablado que es un potente vasoconstrictor. ¿Se irá a qué vaso? Se va aquí. ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? Los Cutáneos, por ejemplo, periféricos, sí. ¿Pero qué vasos? Las arterioles. ¿Ya? Listo. Ok. Por el otro lado tenemos a este sistema cardiovascular los vasoreceptores periféricos que están en seno carotidio y callado aórtico, arco aórtico, ¿no? Lleva el mensaje entonces al centro cardiovascular. Entonces aquí, ¿no? Aumenta la estimulación simpática, dice. Entonces pues se produce la médula suprarrenal producirá la noradrenalina, ¿no? Y entonces este mensaje va a los vasos sanguíneos también, ¿no? Para arteriolas específicamente, para vasoconstricción. Y al corazón para aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces vemos allí, aumentamos gasto cardíaco, o sea, tanto frecuencia como contractilidad. Vasoconstricción de los vasos sanguíneos, sobre todo hablo de las arteriolas. Y en los riñones, conservar agua y sal. Con esto, agua y sal, aumentamos la volemia. Con la vasoconstricción aumentamos la resistencia vascular sistémica y con el gasto, bueno, aumentamos el gasto cardíaco para aumentar en general todo, aumentará finalmente la presión arterial, ¿no? Entonces, esa es una manera de compensar un estímulo que vemos aquí, por ejemplo, el shock hipovolémico. ¿Ok? Listo. ¿Qué hora es, por favor? 32. ¿Qué? Una hora. Pero 20 minutos para que le digan que le avise. 20 minutos. Para él le dijo que le avise 40 minutos antes. Estamos bien entonces, ¿no? Aquí simplemente uno recordar pues que la circulación linfática va a llevar volumen sanguíneo, ¿no? Va a llevar también líquido obviamente con sustancias, o sea, tiene la misma composición la linfa que el plasma sanguíneo. En este caso va a también llevar este volumen, esta volemia, a partir del sistema linfático. Los capilares linfáticos son ciegos y justamente van a recibir líquido a través del espacio intersticial. Recordemos, ¿no? Los capilares, por presión, sobre todo mayor presión hidrostática, liberan líquido en el espacio intersticial. Mucho de ese líquido se reabsorbe, pero parte de ese líquido se reabsorbe por los capilares, pero parte se absorberá por estos vasos ciegos, ¿no? De los capilares linfáticos. Bueno, finalmente llevan este líquido, este volumen, a la circulación linfática y luego retorna, ¿no? Por la subclavia, retornará al sistema circulatorio. Aquí tenemos unos filamentos de anclaje de estas células que componen el endotelio linfático, que justamente aquí está el movimiento de estos filamentos de anclaje, está permitiendo la apertura entre célula y célula, y esto va a permitir la reabsorción de ese líquido del espacio intersticial. Y aquí en este momento está coordinado para que se cierre. Cuando entra suficiente líquido intersticial, luego esto se cierra, listo, y ya no se absorbe más líquido del espacio intersticial, ¿no? Y esto luego va por la circulación linfática. Pero aquí les quería contar en general de este modelo funcional que hablamos del aparato cardiovascular o el sistema, en este caso, circulatorio.
hablar de estos factores intrínsecos, vis a frontis y vis a tergo, en el cual podemos partir. Aquí, digamos, lo tenemos dividido al corazón, ¿no? Acá está el corazón izquierdo, corazón derecho, siempre empezamos aquí, ¿no? En el corazón izquierdo. Aquí está como volteado, ¿no? El corazón, aquí estamos en la aurícula izquierda, pasa el volumen de sangre por la mitral, ¿no? El ventrículo izquierdo. Y esa fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, aunado con la presión arterial que generan no solo la aorta, las demás arterias, por su elasticidad, y entonces el movimiento del ventrículo y esa fuerza y esa elasticidad de las arterias va a propulsar la sangre, ¿no? A todo lo que es la circulación sistémica, hasta hacer posible que esa sangre, aquí la mantiene la presión arterial, y pueda llevar esa sangre pasa a través de las arteriolas, donde miren, está como llaves, como les decía. ¿Qué pasa en las arteriolas? Su radio es variable. Nosotros, según la presión arterial, vamos graduando y vamos ampliando, ¿no?, esa luz, ¿no?, de las arteriolas. Entonces son como llaves que regulan el volumen sanguíneo que pasa a través de las arteriolas. Pero finalmente ese volumen sanguíneo llega a los capilares, que es el objetivo, ¿no? Llega a los capilares y se realiza el intercambio con las células de todos nuestros tejidos, ¿no? Y se realiza ese intercambio de gases, nutrientes, desechos, ¿no? Y luego, una vez pasa los capilares, se dio el intercambio, ¿listo? Y pasamos hacia las venas. Pero bueno, toda esa fuerza, esa actividad del ventrículo, actividad arterial, manteniendo la presión arterial, hasta llegar hasta los capilares y que lleguen los nutrientes y gases, todo esto a los tejidos, es un factor que decimos el factor vis a tergo, que llegue a término, digamos, que todo ese volumen de sangre recorra, ¿no?, la circulación sistémica, y todo el esfuerzo ventricular y de las arterias llegue finalmente de los capilares hacia todos los tejidos de nuestro organismo. Y luego está la otra función, digamos, del aparato cardiovascular, llevar todo ese volumen de sangre que sale de los capilares, el extremo venoso, ¿no?, pasa por las vénulas, y luego es conducir el camino de las venas, ¿no?, venas cava, ayudado por aquí las válvulas semilunares, ¿no?, llevado todo ese camino para llevar finalmente todo ese volumen de sangre hacia el retorno venoso, regresar la sangre hacia el corazón. Ese movimiento le decimos vis a frontis. Y luego, ¿no?, la sangre en el lado derecho del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho. Luego esta sangre es impulsada hacia la circulación pulmonar, ¿no? Y finalmente este volumen termina pues en la aurícula izquierda. Todo ese movimiento para procurar el retorno venoso, de allí que pase la circulación menor, ese movimiento le llamamos vis a frontis, ¿no?, para llevar hacia adelante el volumen de sangre. Aquí entonces las fuerzas intrínsecas para, ¿no?, este movimiento de sangre, vis a tergo, llevar desde el motor, el lado izquierdo del corazón, ¿no?, el motor, con la ayuda pues de las arterias y su presión arterial, llevar todo ese movimiento y distribuirlo hasta los últimos capilares y últimos tejidos de nuestro organismo. Y para el regreso, el movimiento vis a fronte, la salida, ¿no?, la circulación venosa, para llevar adelante el retorno venoso hasta el lado derecho del corazón, y bueno, de ahí continúa hacia la circulación menor. Entonces son dos movimientos, por eso ahí está como el motor, que lleva todo hasta el final, ¿no? Y aquí vemos que regresa la sangre hacia ese motor, hacia el lado derecho, ¿sí? Son movimientos vis a tergo y vis a frontis para procurar, ¿no?, llevar ese volumen de sangre. Aquí damos un poquito más de detalle de este momento, en el cual pues justamente empieza el lado izquierdo, mantenimiento de presión arterial. Aquí están las válvulas reguladoras para llevar la sangre con todo su cargamento importante hasta el intercambio gaseoso. Luego vemos aquí la salida, las vénulas y la participación de las venas sistémicas, que son el reservorio de sangre. Si bien es cierto, sí tienen cierta expansibilidad, ¿no?, cierta oportunidad de expandirse, y bueno, aquí el flujo es más lento, pero finalmente todo este
esta presencia de las válvulas semilunares, este empuje del flujo sanguíneo, hace posible el retorno venoso hacia el lado derecho del corazón. ¿Sí? ¿Y qué ayuda acá? ¿Qué ayuda también a este retorno venoso? Si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, una manguera no es elástica, ¿no? Una manguera nosotros colocamos, abrimos el caño y se conduce el agua, ¿no? Traes esa manguera. Ya de por sí el flujo sanguíneo ayuda, ¿no es cierto? El flujo, en este caso sanguíneo, ayuda al retorno venoso. Pero también tenemos la presencia de las válvulas semilunares que ayudan para que el retorno venoso no quiere decir que se regrese a la sangre hacia la base, ¿no? No que llegue hacia la aurícula derecha, ¿no? Pero también necesitamos un poquito de ayuda de las bombas musculares, la bomba muscular esquelética y la bomba respiratoria. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de la bomba esquelética. Entonces, es importante para el retorno venoso el moverse, el solo hecho, por ejemplo, de caminar. Bueno, si la persona no se mueve, por lo menos que haga esto, ¿no? Si no me muevo, por lo menos estar de puntitas, ¿no? Para poder ayudar al retorno venoso, para que no se estanque, como se dice, la sangre, ¿no? Entonces vemos acá, nos fijamos, aquí está la vena, ¿no? Que dirige la sangre hacia el corazón. Entonces aquí tenemos una válvula, en este momento a esta válvula semilunar le llamamos válvula distal y a esta válvula próxima. Entonces, pasa la sangre por esta vena, la válvula distal está abierta, pasa la sangre, y aquí la proximal está cerrada. Bueno, ahora está abierta la proximal. Entonces, ¿cómo ayudamos al retorno venoso? Está así planito, nos paramos de puntitas, ¿no? Ese movimiento hace pues que haya aquí contracción de los músculos. Al contraerse los músculos van a apretar la vena. Al apretar la vena, están empujando la sangre, ¿no? Bueno, pero si empujamos la sangre va a ir tanto para arriba como va a regresarse, ¿no? Hacia abajo. En ese momento de la contracción muscular, la válvula, en este caso válvula distal, se va a cerrar. Y esta va a estar abierta. Entonces, apretamos la vena, entonces la sangre, como aquí está cerrado, la sangre se va a impulsar hacia arriba. Y luego, cuando los músculos entran en relajación, vemos aquí, ya los músculos se relajaron, tenemos todo el radio libre de la vena, ¿listo? Permitimos que siga fluyendo, que regrese, que siga fluyendo la sangre a través de la vena. Se llena nuevamente la vena, se llenó, listo, acá la válvula proximal está cerrada y la distal se abre, ¿no? Para que siga fluyendo más la sangre. ¿Sí? Luego nuevamente, ¿no? Esta se cerrará, la distal, y la proximal se abrirá, ¿no? Para permitir que siga fluyendo en dirección a lo que conocemos como retorno venoso. Entonces las extremidades, sobre todo hablamos de las piernas, esa actividad muscular ayuda al retorno venoso. También a nivel torácico, ¿quiénes ayudan? Los músculos respiratorios, sobre todo allí el diafragma. Nos ayuda a respirar, sí, pero también nos ayuda porque ese movimiento constante del diafragma ayuda a impulsar la sangre hacia el corazón. ¿Sí? Esa actividad, ¿no? Contracción, relajación constante del diafragma también ayuda con, ¿no? Otros músculos también, abdominales, torácicos, ayudan al retorno venoso también. Por eso decimos bomba respiratoria, bomba esquelética, que ayudan a que la sangre regrese, o sea, llegue ¿a dónde tiene que llegar? ¿Al corazón? ¿A qué parte? Auricular derecha. Y aquí tenemos pues factores que favorecen el retorno venoso. Les decía la volemia, ¿no? A más volumen, el fluido, ¿no? Va a regresar, ¿no? Ayuda al retorno venoso. ¿Qué más? Gradiente de presión venosa, esa diferencia de presión venosa. Y tiene bueno, ayuda esa diferencia de presión venosa que ocurre a nivel de vénulas, venas, y poco a poco va generando una diferencia de presión. Recuerden que en las venas cavas la presión es mínima. En las venas inferiores hay una mayor presión.
¿Listo? Tenemos aquí presión intermitente externa. La ayuda aquí, hablamos de los músculos, ¿no? Músculos esqueléticos, a nivel respiratorio, a nivel de extremidades, ¿no? ¿Sí? Colaboran todos ellos con incrementar el retorno venoso. En contra, ¿qué tenemos? Pues la capacidad del sistema venoso de expandirse no es mucho. Se puede expandir un poquito, ¿no? Se expande y ahí se queda el flujo, ¿no? Entonces, para ayudar, pues tenemos los otros sistemas. ¿Sí? Porque recordemos que no hay una gran elasticidad de las venas como ocurre con las arterias, ¿no? Aquí, por ejemplo, el simpático participa también en el retorno venoso. El simpático se va a activar, por ejemplo, por estímulo en ejercicio, en situaciones de ejercicio. Por ejemplo, en situaciones donde hay ejercicio, aunado, por ejemplo, cuando hay hipotensión, estimulan al simpático. Y el simpático va a generar también una venoconstricción, sobre todo a nivel central, abdominal o gastrointestinal. Y eso colabora también con el retorno venoso, obviamente esto con el volumen minuto. Recuerden que el retorno venoso, ¿a qué altura estábamos hablando? De la precarga. Y esa precarga pues está relacionada directamente con el volumen minuto. O sea, si aumenta la precarga, también aumentará la poscarga, por supuesto, ¿no? Entonces impulsa el sistema. ¿Sí? El estrés. Tenemos ejercicio más estrés emocional. Ustedes conocen muy bien ese tema, ¿no es cierto? ¿Listo? Igual estimulan al simpático, pero esta vez a nivel venoconstricción cutánea. Eso también ayuda al retorno venoso y por supuesto volumen mínimo. Ok, aquí hablamos de situaciones aunadas al ejercicio, ¿no? Aquí ahora el reposo, también habrá activación simpática donde a nivel de vasoconstricción arteriolar, o sea, las arteriolas en este caso, de la musculatura esquelética. ¿Sí? Si hay vasoconstricción, por ende, como consecuencia disminuye la presión venosa en la musculatura esquelética. ¿Sí? Se aumenta la constricción arteriolar, disminuye la presión venosa. ¿Ya? Y con eso ayuda a circular la sangre a través del sistema venoso, aumentando, o sea que haya menos resistencia, aumentando el retorno venoso. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, y bueno, aquí, ¿cuánto me queda de tiempo? 4 minutos. 4 minutos, que me los llevo en esta diapositiva, ¿no? Entonces, esta diapositiva, miren, anota por favor, de la 33, 37, 38, 39 y 40. Ese es el tema de evaluación de la próxima semana. Les voy a evaluar pasito, oral, ya vemos cómo. ¿Listo? Yo explico hasta aquí. Las siguientes diapositivas es su misión de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya tienen ahí solo 5 diapositivas de integración, ¿no? Ahí estamos integrando. ¿De acuerdo? Entonces yo termino con esta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para terminar aquí esta parte? Claro, lo demás también son factores importantes. Estamos integrando, ¿no? Para regular la presión arterial. ¿Sí? Hace un momento he hablado de factores que favorecen el retorno venoso. Hemos hablado de la bomba, del músculo esquelético, la bomba respiratoria, ¿no? También les hablé del simpático, cómo estimula la venoconstricción, ¿sí? Y también de por sí el aumento del volumen sanguíneo, ¿no? Si uno ingiere más volumen de agua, entonces estarías aumentando el retorno venoso, ¿cierto? ¿Retorno venoso sería la misma que precarga? Claro, aumenta la precarga. Ni más ni menos. Exacto, ya se ubicó. Estamos bien. ¿Listo? Ok. Si aumentamos el retorno venoso, aumentamos el volumen sistólico, que eso como inicia la primera parte del volumen sistólico. Aumenta la precarga, el volumen de precarga, que va a llevar al lado derecho del corazón. ¿Sí? Precarga. Poscarga, obviamente, es el lado izquierdo del corazón, ¿no? Pero igual, aumenta también. Ahora,
Se aumentan los impulsos simpáticos y hormonales, ¿no? De la glándula suprarrenal. Entonces, impulsos simpáticos, pues será la producción de noradrenalina, ¿no es cierto? Que va a ejercer aquí dos efectos tenemos. Va a aumentar la frecuencia cardíaca porque llega a su blanco, que son los... ¿Cuál es su blanco? ¿Cuál es su blanco? De la noradrenalina. Nodo sinusal. Los nodos. ¿Cómo? Los nodos. Y aquí, volumen sistólico, está aumentando volumen de precarga, pero ¿qué también aumenta aquí? Aumento contractilidad. Contractilidad. ¿Listo? Ahora, para regular esto también, ¿no? Para que aumente la frecuencia cardíaca, pues también se inhibe, disminuye las señales parasimpáticas. Entonces, el volumen sistólico, si aumentamos la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumentamos el gasto cardíaco. Eso es por el lado, ¿no? Del corazón. Por este otro lado, hay que mirar los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Si aumentamos el número de eritrocitos, yo les decía, por ejemplo, si una persona vive en altura, por ejemplo, ¿no? Si hay deshidratación severa también, una deshidratación puede provocar ¿qué cosa? Una concentración de los eritrocitos, puede provocarse policitemia. ¿Y esto qué va a provocar? Aumento de la viscosidad sanguínea. ¿Listo? El otro factor, ¿no? Ustedes ya, bueno, siguen en crecimiento, ya no están en longitud creciendo ustedes, ¿no? Ahora lo ancho están creciendo. Y hay más tejidos que alimentar. O sea, aumenta la vascularización. ¿Sí? Y al aumentar la vascularización, aumenta la longitud total del vaso. ¿Cierto? Entonces aquí vemos aumento, 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 aumento. ¿Sí? Ahora llegamos a la disminución. Si disminuye la luz, ¿no? Del vaso sanguíneo, o sea, vasoconstricción. ¿Listo? Que aquí es inverso, ¿no? Todos estos factores que aumentan la resistencia periférica o resistencia vascular sistémica. Y estos son los dos parámetros que harán pues que aumente la presión arterial. ¿Sí? ¿Listo? Si quieren cambiarlo, disminuye, disminuye, disminuye y aquí aumenta, ¿no? Pero bueno, cambia la presión arterial. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué hora es, por favor? ¿Las 12? Ah, bueno. 2 minutitos. Ahí me va. Está bien. Está soboneando por todo el salón. Está bien. Ya. Entonces, 2 minutitos. ¿Dónde está el grupo para exponer? Pasamos a las exposiciones. No se olviden su misión, ¿ah? Pasen el grupo el grupo 3. 1, 2, 3, 4, 5 misiones.